la última sesión del Congreso y del día van a hablar nuestros ilustres participantes, dirigidos por Félix Pérez, presidente de Coditel. Van a debatir sobre lo que es la formación y cualificaciones del ingeniero de telecomunicación en España. Cuando quieras, Félix. Ahora te Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación la invitación que nos ha hecho a la Coditel, la Asociación de Directores de Escuelas de Telecomunicación, que imparten titulación de máster universitario en Ingeniería de Telecomunicación, para estar aquí y contar un poco la perspectiva que nosotros tenemos sobre hacia dónde deben evolucionar las enseñanzas en este sector y específicamente las enseñanzas de Ingeniería de Telecomunicación. Sí. Ahí está. Vale. En la mesa, y intentaremos en esta hora que nos han dado, pues comunicar un poco estas principales ideas, pues estamos directores de escuela de telecomunicación que pues comparten que todos son egresados de, digamos, y colegiados pues de esta profesión, ¿no? Concretamente, a mi derecha está Patricia Fernández, que es la directora de la escuela que está en Valladolid. Más a mi derecha está Ferran Marqués, que es el director de la escuela de Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña. A mi izquierda, Íñigo Cuiñas, de la escuela de Vigo. Más a mi izquierda, Alberto González, de la Universidad Politécnica de Valencia, y José Antonio Portilla, de la Universidad de Alcalá. También quiero decir que lo que vamos a decir no es cosecha solo nuestra, sino que han participado otros directores, viendo a Dani, de la Escuela de Málaga. Bueno, en definitiva, vamos a intentar comunicar un poco algunas ideas sobre cómo está digamos, las enseñanzas en estos momentos, qué problemáticas tienen y hacia dónde deberían de ir. Y cada uno de nosotros pues ha escogido un tema, ¿no? O nos hemos repartido un poco para intentar dar una visión quizá demasiado lineal, pero de lo que es toda la problemática, que no se nos quede nada en el tintero, ¿no? Vamos a empezar por comentar la situación actual de las enseñanzas tras el proceso de Bolonia. Bolonia nos ha complicado mucho la vida respecto de cómo estábamos antes. Luego vamos a ver la evolución a corto y medio plazo de las enseñanzas de telecomunicación, es decir, qué es lo que se puede hacer básicamente sin cambiar o cambiando muy poco la actual normativa para intentar solucionar algunos de esos problemas. Luego ya vamos a hablar de la evolución a medio y largo plazo de nuestras titulaciones, un poco más al futuro. Y luego vamos a ver dos temas que no son estrictamente académicos, pero que están detrás de todo esto, como es la captación de talento, uno de los problemas que en estos momentos tiene nuestra profesión, y el entorno profesional con las nuevas titulaciones. Las titulaciones afines, que ya se ha comentado algo justo en la sesión anterior, pero hay una problemática, han aparecido nuevas titulaciones que están en nuestros ámbitos de trabajo y la estructura profesional no está resuelta, ¿no? Bueno, por empezar, en un minuto, antes de pasar ya a este tema, permítanme que recuerde lo que igual todos sabemos, pero es interesante, es cuál es la historia de estas enseñanzas, ¿no? Estas enseñanzas tienen básicamente, prácticamente 100 años, ¿no? De hecho, la primera escuela, que estaba en la Escuela General de Telegrafía en 1913, se inaugura en 1913 la primera promoción de ingenieros de telecomunicación, con este nombre, ingenieros de telecomunicación, es del año 1920. Esa es la primera promoción. Y esta escuela en aquella época lo que formaba era altos funcionarios. En definitiva, era una escuela que seleccionaba mucho y que, digamos, pedía mucho esfuerzo. En definitiva, era el modelo que había en España en el cual las escuelas de ingeniería dependían directamente de los ministerios. En nuestro caso, de donde dependía de Gobernación, que es donde estaba Correos y Telégrafos, ¿no? Bueno, eso evidentemente va evolucionando, efectivamente, sobre todo ya después de la, digamos, pues de la Guerra Civil, de la época, digamos, de franquista y tal, llega un momento en que el número de, digamos, la demanda de titulados, de expertos en
en aquellas telecomunicaciones que básicamente eran electromagnéticas, comunicaciones electromagnéticas, pues es muy grande y entonces se abre al sector industrial y hay un plan 64, que es un plan de estudios que implica una transformación ya muy grande sobre respecto de lo que había hasta entonces. Fundamentalmente a lo que son comunicaciones electromagnéticas se le introduce electrónica y se le introduce algo de transmisión de datos, lo poco que había en aquel momento, ¿no? Lo cierto es que hasta 1971 hay una única escuela, en ese momento se crea la Escuela de Barcelona y ocurre un hecho muy importante y es que se concluye un proceso que había empezado años antes por el cual dejamos de depender de los ministerios, las escuelas de ingeniería, y somos enseñanzas universitarias. Pasamos a formar parte de las universidades. Es muy curioso lo que ocurre en las ingenierías, que son mucho más antiguas las escuelas que las universidades que las incluyen, ¿no? Bueno, el ingeniero de telecomunicación, hay un conjunto de... No tengo tiempo de contar una historia muy bonita, pero lo que es cierto es que entre 1971 y el 2000, el ingeniero de telecomunicación se convierte en el experto natural en TIC en España. Es así asumido y efectivamente yo creo que la profesión que de alguna forma está aquí representada, junto por supuesto ingenierías técnicas y otro tipo, pero somos los responsables como profesión de la digitalización de este país. Y eso ocurre entre los años 80 y 2000. Y claro, el resultado de ese éxito, pues efectivamente es la edad de oro del teleco, aparece la palabra teleco, la sociedad la maneja, pues eso, en el chiste con quién casar a la niña, pues en lugar de poner un notario se pone un teleco. Es la época, la edad de oro de los telecos, que llega aproximadamente al año 2000. Lo que pasa es que a partir de 1990, pues precisamente por el desajuste que hay entre oferta y la demanda, debido a la introducción de las TIC en España, pues empiezan a crearse muchas escuelas. El resultado es el mapa de arriba, donde se ve en estos momentos la cantidad de escuelas que imparten título de Ingeniería de Telecomunicación. Todo eso en un proceso muy rápido, a partir de 1990, y es un proceso muy rápido, que, bueno, nos ha llevado casi hasta aquí, pero que tiene un punto de ruptura, y aquí acabo, que es el proceso de Bolonia. Bolonia en el año 2010 lo que supone, de facto, es la ruptura del título académico como estuvo concebido durante los anteriores 90 años. El título académico ya no es un título de ciclo largo, ya no se forma un profesional experto en TIC con 5 o 6 años, según los planes de estudio, sino que se rompe, siguiendo modelos en Europa y en Estados Unidos, en grado y máster. Y ahí es donde estamos. En estos momentos el plan de Bolonia está introducido y, bueno, pues esa ruptura pues es una parte importante de los problemas que en estos momentos tenemos y algunos otros que vamos a comentar. Y dicho esto, pues le paso el mando y la palabra a Patricia Fernández para que nos hable efectivamente de cuál es la situación de estas enseñanzas tras tener en estos momentos concluido el proceso de Bolonia, porque ya están saliendo promociones con estos nuevos planes de estudio. Patricia. Muchas gracias, Félix. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Patricia Fernández, como me ha presentado Félix, y soy la directora de la Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad de Valladolid. Y en mi caso voy a tratar de plasmar cuál es la situación, de qué marco veníamos de titulaciones y de estudios, de enseñanzas, y cuál es el marco actual tras el proceso de Bolonia. En las enseñanzas pre-Bolonia, que es lo que más familiar nos va a resultar a los profesionales que estáis aquí en la sala, a los profesores, a los directores de las escuelas, excepto a los alumnos que veo por ahí al fondo, lo que teníamos, a lo que estamos acostumbrados y lo que nos resulta más natural para nosotros era pensar en unos estudios de ingeniería de telecomunicación de ciclo largo de 5 o 6 años que hubo en un principio, con un proyecto fin de carrera. Y luego estaban las ingenierías técnicas, que eran unos estudios de 3 años, también con su proyecto final de carrera, en las 4 especialidades típicas de la ingeniería de telecomunicación, que son sistemas de telecomunicación, ingeniería electrónica, telemática y sonido e imagen. Estos estudios tenían una correlación muy directa
De hecho, el nombre de los estudios se correspondía con el nombre de la profesión. Entonces, se identificaba perfectamente que el estudio de ingeniero de telecomunicación te habilitaba para ejercer la profesión de ingeniero de telecomunicación y los estudios de ingeniero técnico de telecomunicación te habilitaban para ejercer la profesión de ingeniero técnico de telecomunicación. Era evidente, ya bien conocido por la sociedad, bien identificado por los alumnos o por los jóvenes a la hora de elegir unos estudios, que claramente a la hora de acceder a la universidad tenían claro si preferían hacer una carrera de ciclo largo o hacer una carrera una carrera técnica con la que después podían acceder a la superior haciendo las pasarelas correspondientes, etc. Pero digamos que el panorama era sencillo, como se ve en la transparencia, la clasificación era clara y también el nombre Ingeniería de Telecomunicación se distinguía, tenía una identidad, porque aparecían los estudios desde el principio. Después del proceso de Bolonia, pasamos a la siguiente transparencia. Como veremos, se complica el esquema y esta es una de las características principales de las desventajas que nos ha acarreado el proceso de Bolonia, que es la diversificación, la variedad, la multiplicidad de nombres, de denominaciones, etc. Lo que tenemos en común es que tenemos una estructura de grados y máster. Grados son 4 cursos académicos, 240 ECTS, y un máster que puede variar. Ahora mismo en el panorama nacional podemos tener másteres de 72 ECTS, de un curso y algo, a 120 ECTS, a 2 cursos. Como vemos, el proceso de Bolonia, que tenía que tender hacia la homogeneización, de momento no parece que haya homogeneizado los estudios. Lo que voy a presentar ahora de la estructura de grados y máster seguramente no coincide con ninguna de las escuelas que tenemos ahora en el territorio nacional, pero trata de ser un denominador común, de exponer un poco cuál es más o menos la ordenación de los estudios, aunque habría que matizarlo mucho para cada escuela, entonces entended que los que vengáis de diferentes escuelas no os sintáis identificados plenamente porque seguro que se podría matizar cosas, pero más o menos, sobre todo de cara a los profesionales, para que nos entiendan a los profesores cuál es la problemática que vamos a presentar respecto a los estudios. En la actualidad lo que contamos es con grados, que son estudios, como he dicho, de 4 cursos académicos, que pueden ser especializados. Grados que los he identificado con los 4 colores, especializados como antiguamente eran las ingenierías técnicas. Pueden ser en sistemas de telecomunicación, en sistemas electrónicos, en ingeniería telemática o ingeniería de sonido e imagen. Estos grados, cada uno en su especialidad, serían habilitantes o se corresponderían o permitirían ejercer la profesión de ingeniero técnico de telecomunicación en la especialidad correspondiente. Aquí ya vemos una primera diversidad o disfunción en cuanto a la correlación entre el nombre de la titulación o de los estudios y de la profesión, porque el estudio es grado en ingeniería que no es grado en ingeniería de telecomunicación, en ningún caso, y para lo que habilitan es para ejercer la profesión de ingeniero técnico de telecomunicación. Entonces, bueno, esto a veces, pues, lógicamente causa un poco de desconcierto en lo que es la sociedad, en los jóvenes a la hora de elegir los estudios, en las familias, etc. Y luego puede haber un grado que podemos llamar generalista, de referencia, blanco porque incluye los 4 colores, que sería un grado en el que se ven las 4 especialidades de la ingeniería de telecomunicación. Este grado, sin una especialización concreta, no sería habilitante, no estarían las órdenes CIN, no tendría correspondencia con una profesión regulada. ¿Cómo es el acceso al máster? Bueno, normalmente, en caso de hacer un grado que tenga las 4 especialidades, el acceso al máster de Ingeniería de Telecomunicación sería directo, porque digamos que ya has estudiado todas las ramas de la Ingeniería de Telecomunicación necesarias para cursar los estudios de máster. En el caso de haber hecho un grado especializado, en ocasiones, y dependiendo de los itinerarios como hayan sido, los planes de estudios, por eso la línea aquí es punteada, es difusa y aparece entre interrogantes, en ocasiones se tiene que cursar complementos de formación. Por ejemplo, si has hecho un grado en electrónica, pues tendrás que complementar con competencias de telemática, de sistemas de telecomunicación, sonido, imagen, etc. Bien. No es hasta que completas el máster
máster en Ingeniería de Telecomunicación cuando estás habilitado para ejercer la profesión de ingeniero de telecomunicación. Luego, ingeniero de telecomunicación en el panorama post-Bolonia equivale a máster en Ingeniería de Telecomunicación y no a grado. Paralelamente, y por eso aquí no hay flechas, aparte del máster habilitante, como llamamos nosotros, o profesionalizante, puede haber otros másteres relacionados con la ingeniería de telecomunicación, pero que no son el habilitante, que pueden ser másteres especializados o especialistas en ciberseguridad, en Big Data, en diferentes temas específicos relativos a las telecomunicaciones más o menos afines, y como después se comentará, pues que hacen una cierta competencia los estudios de ingeniería del grado del máster habilitante de ingeniería de telecomunicación. En este panorama, en esta transparencia que nos ha quedado así más compleja del proceso de Bolonia, ¿qué podemos resumir como lo que nosotros detectamos como disfuncionalidades del proceso de Bolonia? Bueno, pues lo primero es que esta complejidad hace que estos estudios sean difícilmente percibidos por la sociedad y no se identifique tan claramente por los jóvenes como cuando antes había estudios de ciclo largo, estudios técnicos. Esa es la primera, la complejidad. Luego, la terminología. Los nombres no indican claramente a veces los estudios y pueden llevar a confusión. Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación o grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación, pues para los que no estamos familiarizados con los nombres, a veces no se percibe claramente cuál puede ser la diferencia. Luego, lo que he señalado al principio, que esto es matizable en cada comunidad autónoma, incluso dentro de cada comunidad autónoma, en cada universidad, en cada escuela, puede diferir. Puede haber combinaciones de estos grados, de estos nombres entre sí, dobles grados, etc. Luego, el nivel de complejidad todavía es mayor. ¿Y qué consecuencias ha traído esto? Pues nosotros notamos que hay un descenso en el número de alumnos. Hay un descenso en el número de alumnos que optan en primera opción por estudiar grados relacionados con la ingeniería de telecomunicación y que cada vez notamos que los estudiantes que optan por realizar estos estudios ingresan con una nota de selectividad más baja. Es decir, en la época dorada, pues los estudiantes más brillantes del bachillerato, había un grupo numeroso que optaban por estos estudios y ahora se decantan quizá más por otras ramas y se ha visto reducido el número de alumnos que deciden estudiar estas titulaciones. Y cómo esta disminución en el número de alumnos en la entrada, que al final es lo que ansiamos las escuelas de telecomunicación, que es tener materia prima, que es talento con el que trabajar y alumnos a los que poder formar, pues se traduce que si tienes menos alumnos en la entrada, en el grado, después también tendrás menos alumnos para cursar el máster. Pero con una complejidad añadida, y es que como no son estudios de ciclo largo en el que ingresabas en primero y hasta que no acabas quinto y el proyecto final de carrera no tenías el título, ahora ¿qué pasa? Que en el medio tienes un título. Cuando acabas el grado has hecho tus prácticas en empresa, tu trabajo fin de grado y tienes un título en la mano. Y entonces hay competencia y hay presión de diversos factores. La primera es la atracción del mercado laboral. Afortunadamente somos un sector en el que, como ha dicho el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, estamos prácticamente en pleno empleo. Las empresas vuelven a venir a las escuelas a captar a los alumnos y esto hace que se repiensen si quieren continuar con los estudios de máster. También hay presión de otros estudios. Una vez han acabado el grado, puede que en lugar de querer hacer el máster ingeniero de telecomunicación, quieran hacer otro máster más especializado, o un máster en el extranjero, o un máster en gestión y administración de empresas, etc. Luego, esto es lo que nosotros llamamos, lo que denominamos el grado como punto de ruptura, que no tenemos esa continuidad de grado a máster y eso hace que perdamos potenciales alumnos de máster por el camino. Pero no solo por eso. Percibimos que los estudios de máster, tal y como están en la actualidad, son unos estudios generalistas y proceden de unos grados especializados. Esto es la estructura en silla que denominamos. Primero nos hemos especializado y luego nos tenemos que volver a formar
en contenidos generalistas. Y esto pues, desincentiva también o hace que la satisfacción de los estudiantes no sería todo lo buena que nos gustaría con los estudios de máster. A partir de aquí, ¿qué soluciones podemos encontrar a los problemas que hemos detectado que nos ha traído el cambio de las titulaciones del proceso de Bolonia? Bueno, pues en cada escuela intentamos mejorar la demanda por parte de los estudiantes, difundir mejor las bondades de nuestros estudios, las altas posibilidades de inserción laboral, las altas expectativas en las carreras profesionales, porque no solo es que haya pleno empleo, sino que las carreras profesionales en general en ingeniería de telecomunicación tienen unas expectativas superiores a veces a otros estudios. Pero el mayor problema, lógicamente, es estructural. Requeriría cambios normativos y legislativos que no están a nuestro alcance. Como posibles diseños y posibles mejoras puede haber muchas, pero sí hay un denominador común en lo que hemos hablado las diferentes escuelas, que ya vamos hablándolo ya bastantes años, es que sería beneficioso para todos lo que denominamos máster integrado, que se comentará después por el resto de ponentes. ¿Y qué es la idea que tenemos de máster integrado? Pues sería que hubiera una continuidad entre grado y máster, que no hubiera una ruptura que necesitara leer un proyecto y estar titulado antes de hacer la siguiente titulación, que no se perdiera tiempo, que un estudiante que esté a punto de acabar el grado y de leer el trabajo final de carrera no tenga que esperar para poder seguir con los estudios de máster. Creemos que eso facilitaría el transcurso de los estudiantes, la satisfacción de los estudiantes. No es el único problema, pero sí creemos que eso ayudaría y bueno, para eso sí que necesitamos consensuar esta solución y hacer un poco de presión en los entornos políticos, normativos, para que nos facilitaran esta solución. Y bueno, con esto finalizo mi intervención. Bien, gracias, Patricia. Resumiendo muy rápidamente, la idea fundamental que ha transmitido Patricia muy bien es que tenemos en estos momentos un problema muy importante de entrada a nuestras titulaciones, no un problema de salida, es decir, los egresados que nosotros insertamos en el mercado son perfectamente bien conocidos por el sector. La prueba es que no les dejan continuar con el máster en Ingeniería de Telecomunicaciones, se los llaman al mercado. En cambio, sí que tenemos un problema de entrada, es decir, de vocaciones tecnológicas y particularmente de vocaciones de intentar entrar a Ingeniería de Telecomunicación por varias razones, pero algunas ha explicado Patricia. Pero lo que es importante resaltar es que captar talento es importante para nosotros, porque esos estudios que he intentado de explicar antes tienen una historia y tienen una cultura interna en las escuelas que son estudios que requieren esfuerzo. Y por tanto necesitamos un perfil de estudiante específico. Bueno, la solución es el máster integrado. El máster integrado, ahora lo va a explicar mucho mejor Ferran en qué es o qué no es, que sería la solución a corto plazo, es decir, a 2, 3 años, 4 años, pero que en el fondo es una especie de vuelta atrás, de recuperación del título de ciclo largo. Cuando quieras, Ferran. Pues buenas tardes, soy Ferran Marqués, soy el actual director de la Escuela de Telecomunicaciones de Barcelona, en la UPC, y lo que voy a comentar es esto, ¿no? Voy a recoger un poco algunos de los puntos que ha planteado Patricia y voy a desarrollarlos en base a esta idea, ¿no? Los problemas y las posibles soluciones de este esquema que nos ha impuesto Bolonia. Entonces, el primer problema es que tenemos unos grados especializados y unos másters generalistas. Entonces, esto el estudiante no lo percibe como atractivo. Una vez se ha especializado, él ha elegido lo que quiere estudiar, volver a estudiar temáticas que no le interesan tanto le parece redundante. Y además, educativamente tampoco parece muy correcto. O sea, esa idea de primero abrirte la vista, cerrarte la vista para luego volvértela a abrir, no parece la secuencia correcta, ¿no? de estudios. Después, como ha comentado también Patricia, tenemos todo un conjunto de grados y un máster. Y normalmente de este conjunto de grados hay uno que se ha diseñado como base al máster y los otros no tanto. Y por lo tanto los estudiantes que han optado por estos grados que no forman la base del máster, cuando quieren ir al máster, pues tienen que hacer unos cursos adicionales.
Entonces, aquí cada centro ha intentado paliarlo de la forma que ha podido y típicamente lo que algunos encuentran es que hay una repetición de contenidos, asignaturas de especialización del grado se repiten con contenidos más avanzados, pero con contenidos semejantes en el máster, o se utilizan unas asignaturas previas al máster para poder igualar la entrada. Con lo cual, todo esto suele ir en detrimento de la optatividad del máster, de la riqueza que podría generar un máster especialista al final, ¿no? Y desde el punto de vista de lo que sucede con los estudiantes, lo que han comentado tanto Félix como Patricia, este concepto de punto de ruptura. Este concepto de yo tengo ya 4 años de estudios, he estado en la industria porque he hecho prácticas, he hecho un trabajo fin de grado en no sé dónde y, bueno, soy hábil, soy capaz, ¿debo realmente volver a la universidad? ¿Debo acabar el máster? En la industria me están diciendo que ya me pagan bien. Entonces aquí esto está yendo también en detrimento de la creación o dijéramos la obtención del título de máster, del título de ingeniero de telecos. Bueno, entonces, opciones que se nos ocurren para poder paliar, que no solucionar, paliar este problema. Máster integrado. Máster integrado sería un título universitario continuado de 5 o 6 años. Aquí hay discusión entre los distintos centros de cuál es la medida más correcta, sin título intermedio, sin tener un punto intermedio en el cual la persona recibiera este título. Entonces, ¿qué tipo de ventajas tienes? Pues una primera ventaja es que el estudiante se implica desde el principio en unos estudios a largo plazo. Y no solamente el estudiante se implica, sino que los centros pueden publicitar estos estudios como estudios a largo plazo. No tengo que poner grado en audiovisual esperando que luego la persona vea el máster en telecomunicaciones, sino que puedo hablar directamente de algo que apunta a telecomunicaciones audiovisual, ¿vale? Entonces esto aclara mucho la complejidad actual de la oferta. Además, se puede diseñar el plan de estudios, se puede hacer encajar las piezas que tenemos ahora entre grado y máster de forma más coherente, dando primero una visión global para acabar con una cierta especialización. Sería posible hasta que hubiera solo un trabajo en todo este conjunto de grado más máster, un trabajo fin de grado más trabajo fin de máster, que se aglutinara en uno solo, con lo cual no tendría que repetir la persona este doble trabajo, ¿vale? Seguiríamos tal vez teniendo problemas con los grados especializados. O sea, este grado más máster podría tener al lado algún grado de 4 años que luego esa persona quisiera entrar en el máster, tendría que hacer algún curso de adaptación, etc. Pero como mínimo lo sabe desde el principio la persona que empieza a estudiar y puede haber optado por una vía u otra. En este caso, en el caso de que se pueda hacer un máster integrado, no existiría como tal el punto de ruptura, no habría una titulación intermedia. Esto parece ser que ataca mucho el concepto básico de Bolonia y entonces es cierto que hay universidades en Europa que han decidido otorgar un título poniendo claramente que ese título no tiene ninguna repercusión profesional. Dijéramos, es un título que yo te doy al cabo de 3 años, pero no te habilita para ninguna profesión. Es un paso intermedio y continúas. Se podría hacer también. ¿Cuál es el problema? Otra cosa importante es que los másters son muy caros respecto al grado y en general, y en algunos foros se ha pedido, sobre todo en foro estudiantil, se ha pedido que el concepto de máster integrado implicase un mismo precio de crédito a lo largo de todos los estudios, tanto la parte de grado como la de máster, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es tan grave como que requiere cambios en el marco legislativo. Y esto, bueno, pues con la Iglesia hemos topado, ¿no? Y tienes que, no es sencillo, dijéramos. Este sería un poco, sin ser la panacea, sería la solución que desde las escuelas vemos como más útil, ¿sí? Sin ser la panacea, una más fácilmente aplicable, porque no implica cambios en el marco legislativo, sea lo que se ha dado en llamar programa integrado. El programa integrado básicamente es un esquema que permite evitar el punto de ruptura. Es un esquema que lo que hace es que la persona que empieza el grado pueda continuar el máster sin haber acabado todos los créditos del grado, ¿vale? Entonces, aquí, por supuesto, hay distintas formas de implementarlo. Una es lo que se llama la matrícula condicional. A ti te quedan 2 asignaturas, pero yo ya te dejo asistir a clase de máster, estás a caballo entre el grado y el máster, te guardo la nota, lo que sea, cualquier solución imaginativa es útil y le permite al estudiante no estar un cuatrimestre al pairo.
¿no? Entonces, la única utilidad es, como decimos, que se rompe el punto de ruptura y el estudiante no ve una interrupción ahí que le puede llegar a frenar. Gran ventaja, no requiere cambios en el marco legislativo, está en una situación casi alegal, no está muy claro si hay una legalidad perfecta en lo que se plantea o no, pero por ahora nadie ha atacado esta solución desde un punto de vista legal y es una decisión más bien interna de cada universidad de cómo llevarlo a cabo. Como puntos negativos, bueno, no permite adecuar los planes de estudio. Seguiríamos en una situación en la cual habría una especialización para luego continuar con un máster generalista y, por lo tanto, no tan atractivo para los estudiantes. Por otro lado, algo que se puede ver como medio positivo es que si la persona que está acabando el grado y está haciendo el trabajo fin de grado se plantea claramente que luego quiere hacer el máster y, por tanto, el trabajo fin de máster, se pueden concatenar. Se puede hacer de alguna manera que sea la misma temática, que a lo largo del máster aquella persona continúe trabajando en el mismo tema y llegue a hacer el trabajo de máster pues muy encaminado, ¿no? Y esto es algo que estamos practicando en algunas instituciones y la verdad es que funciona muy bien. Por supuesto, una de las cosas que los estudiantes recriminan es que esto no soluciona el problema de la diferencia de precios y de lo caro que es, sobre todo, los créditos de máster. Conclusiones entre interrogantes, porque no creo que lleguemos a concluir nada realmente, ¿no? Tenemos un máster integrado que permite solucionar todos los problemas comentados y que tiene la gran paradoja de que es, de hecho, una vuelta a los planes de estudios previos a Bolonia. Estamos planteándonos los planes de estudios que en cada institución se llamaron de un nombre del 92, del 94, pero de esta época. Y, gran punto, requiere cambios en el marco legislativo que en estos momentos no parece que vayan a ser sencillos o evidentes. La otra solución, dijéramos, la otra posibilidad, que es el programa integrado, únicamente soluciona el problema del punto de ruptura, que no es poco, pero solamente soluciona esto. Entonces facilita el paso del estudiante al máster, no facilita o no arregla los planes de estudio y tiene como gran ventaja que se puede aplicar inmediatamente, de hecho ya se está haciendo, y que cada centro ha optado por una solución u otra. Entonces, en el plan en el que estamos, en el contexto en el que estamos, estas dos soluciones que a nadie nos acaban de gustar al 100%, son las que vemos que pueden paliar la problemática que ya ha planteado Patricia del mal encaje que tenemos tras los planes de Bolonia. Gracias, Ferran. Bueno, esto es es importante. O sea, si pudiésemos resolver implementar sobre todo el máster integrado, la verdad es que mejoraríamos mucho en términos de ordenación académica dentro de las escuelas y creo que tendría impacto sobre, digamos, el atractivo de las propias titulaciones, que ya he comentado que es uno de los problemas. En cualquier caso es táctica. Esto es táctica. Es decir, si pensamos en términos estratégicos, hay que ver esto en un entorno más global, más cambiante, más complejo, y de eso es de lo que nos va a hablar Íñigo. Bien, buenas tardes. A mí me ha tocado hacer de pitoniso y tratar de pensar qué puede pasar a medio o largo plazo con nuestras titulaciones. Ya no hablamos con la titulación estrictamente de Ingeniería de Telecomunicación. Bueno, yo soy Íñigo Cuña, soy el director de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Vigo y bueno, me ha tocado la monedita de contar esto, o sea, de intentar centrar este tema. Y realmente está relacionado tanto con el problema del acceso que comentaba Patricia, como con el problema global de repensar hacia dónde vamos con nuestras titulaciones. El problema del acceso, y que también afecta a todo lo que es la estructura que querríamos dar a las titulaciones, está claramente condicionado por una situación en la que la ingeniería de telecomunicación ha sido tradicionalmente una enseñanza de vanguardia. Cuando estudiamos, la gran mayoría de los que estamos aquí, era el futuro, estudiábamos para preparar el futuro, pero es que el futuro ya lo hemos hecho y estamos en el futuro. Entonces, en este momento, las TIC han ido ocupando prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. De hecho, las TIC han cambiado la sociedad y eso ha sido muy positivo porque podemos identificar al ingeniero de telecomunicación como el motor de ese cambio a la nueva sociedad digital, pero tiene la negatividad como centros de educación y como profesión que ahora las TIC son la nevera. Es decir, son la nevera de cuando éramos pequeños.
Cuando éramos pequeños había una nevera en casa, si se estropeaba la nevera se compraba otra, que a lo mejor era más bonita, más moderna, tenía más luces, tenía alguna funcionalidad, pero en realidad nadie pensaba que detrás de esa nevera había un ingeniero industrial que diseñó no sé qué, o un ingeniero de teleco o informático que programó no sé cuánto, o alguien de automática que hizo bla, 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 aunque resulta que esa nevera nueva hace muchas más cosas que la anterior, pero ya no es tecnología, es una nevera. Para nuestros hijos, o bueno, el mío es más pequeño, para los que tengáis hijos en edad de merecer, de ir a la universidad, para esos chicos y chicas que van a entrar en la universidad, el teléfono móvil ya no es ese aparato maravilloso que podía hacer un montón de cosas y que comprabas en una tienda especializada en teléfonos móviles. No, el teléfono móvil lo compran en el Carrefour, en el Alcampo, por no hacer publicidad de solo uno. En cualquier sitio, ya no es algo, es un electrodoméstico más. Internet, cuando estudiábamos nosotros, era el futuro. Ahora está en todas partes. Ya no lo ves como algo que un ingeniero de telecomunicación, una ingeniera de telecomunicación, una empresa de gran impacto vanguardista está diseñando para darnos cobertura mundial. No, ya está. Los chicos que van ahora a la universidad ya nacieron casi con Internet. Es algo que tienen asumido como podíamos tener asumido la nevera, la lavadora, ese tipo de electrodomésticos. Entonces, en esa situación tenemos un problema de captación de estudiantes y tenemos un problema de hacer atractivo una profesión que no es fácil identificar con un elemento dinamizador claro, como podíamos hace unos años identificarlo, bueno, hace unas cuantas generaciones con la radio, la televisión, después con el teléfono, después con la telefonía móvil o con Internet. No tenemos en este momento ese objetivo, esa gran diana que nos dirija hacia ello. Y por otro lado tenemos las nuevas telecomunicaciones, un montón de cosas que cualquier ingeniero de telecomunicación puede pensar son nuestras, y que a lo mejor más que nuestras son que pueden ser en parte nuestras, pero que la población, la sociedad, no identifica como telecomunicaciones. Esto es la nube, una de las cosas más etéreas, probablemente sea lo más etéreo después del espectro electromagnético, ¿verdad? Y por eso asumimos que es nuestro. Pero los informáticos también creen que es suyo. Y a lo mejor algo de razón tienen, es decir, será un poco de todos, porque al final estamos en profesiones muy entremezcladas. El Big Data, que es eso que mucha gente no sabe muy bien lo que es, pero es lo que te hace que abres el Google y te aparece la publicidad de justo lo que te interesaba. Ah, mira qué curioso, qué listo es esto. Algo saben. El Internet de las cosas, eso que nos permite conectar todo a todas horas, a veces no sabemos muy bien para qué, pero que va a tener utilidad y que también lo quieren los industriales, que es suyo también, pero también es nuestro. Entonces, esa situación de la inteligencia artificial, que también es de los de robótica y automática, pero también es nuestro, y de los informáticos, y de los sociólogos, si queremos, ¿no? Y al final estamos en un mundo que, precisamente por haberse transversalizado tanto, ha hecho que la profesión de la ingeniería de telecomunicación se haya, en cierto modo, diluido o haya dejado de tener un foco claro de localización, y esto hace que sea difícil captar alumnos, porque un alumno, o sea, un estudiante o una estudiante de bachillerato no tiene claro qué hace un ingeniero de telecomunicación, aunque sí sabe lo que hace un bombero, y también es lo que hace difícil plantearnos cómo queremos que sea el título de ingeniería de telecomunicación del futuro, porque a lo mejor ni siquiera tiene que haber un título de ingeniería de telecomunicación del futuro, sino muchos títulos relacionados con la ingeniería de telecomunicación. Y por eso yo no tengo conclusiones, tengo una pregunta: ¿hacia dónde vamos? No puedo concluir nada. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia sistemas de educación tradicional, de enseñanza tradicional, o hacia nuevos métodos tipo los MOOCs y estas cosas? Vamos a otra cosa que se dice mucho desde el sector industrial, del sector empresarial, es que tenéis que hacer titulados que valgan para la empresa, pero que valgan para la empresa o que valgan para tu empresa. Porque seguro que si estamos un grupo de personas que trabajamos en diferentes empresas, nuestra percepción de cómo tiene que ser el ingeniero de telecomunicación que salga a la universidad no es el mismo. Entonces, eso tampoco ayuda a definir el plan de estudios. Entonces, ya sabemos, no sabemos si queremos que incluya todo o parte de lo anterior, no sabemos si tiene que ser enseñanza tradicional o modelos nuevos.
No sabemos si tiene que ser para tu empresa o para la mía. Ni siquiera sabemos si es conveniente uniformizar los programas de ingeniería de telecomunicación y que sean todos iguales en las 50, 60, las que sean, escuelas que imparten algún título del ámbito en España. No tengo conclusiones. Con lo cual, como pitoniso soy muy malo, soy gallego, tampoco voy a responder, tendría que hacer preguntas y por eso las hago, ¿no? Es por mantener el tópico. Pero sí me gustaría que reflexionáramos. No es cosa de ahora levantar todos la mano como locos. Quiero hablar. Acabamos de comer. Entiendo que no todo el mundo tenga ideas brillantes. Pero sí que pensemos hacia dónde queremos ir como profesión y, sobre todo, qué estudios son necesarios para esa profesión que queremos tener en el futuro. Pero no para la profesión en mi empresa, en el puesto del tío que diseña las redes de no sé qué. No. En todas ellas. Y no me voy a enrollar más. Muchas gracias. Gracias, Íñigo. Un comentario muy rápido. El ingeniero de telecomunicación, yo siempre lo digo, ha tenido mal puesto el nombre desde hace muchos años. Nosotros en las escuelas nunca hemos formado ingenieros de telecomunicación entendiendo esto como los expertos de los operadores y las empresas suministradoras de los operadores. Yo no he leído todavía el informe que ha hecho el COIT, pero estoy seguro que nos va a decir que lo que nosotros hemos formado y donde trabajan las personas formadas en las escuelas de telecomunicación son expertos TIC, aplicadores de TIC en todos los sectores. Que en el fondo es un poco la problemática que aquí estamos. Entonces ahí tenemos un desajuste que afecta a la identificación de la profesión entre ese nombre al que le tenemos tanto cariño y que tiene tantos años y la propia evolución del sector, incluso la propia formación que las propias escuelas tradicionalmente han estado impartiendo y con mucho éxito. Bueno, pasamos. Bueno, hemos visto aquí que uno de los problemas importantes es que necesitamos más y mejores alumnos para mantener la cultura de lo que era la ingeniería de telecomunicación, el núcleo. Y bueno, lo que nos va a hablar Alberto es de cómo captar talento, que en estos momentos es el reto que tienen las escuelas y, en mi opinión, el reto que debería tener la profesión en general y particularmente el colegio profesional. Muy bien, muchas gracias, Félix. Bueno, yo soy Alberto González, yo soy el director de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación de Valencia y voy a hacer así una breve introducción a la captación de talento. Es muy posible que diga cosas que en el libro de primero de marketing o de sociología estaban, pero claro, me tienen que disculpar si alguno trabaja en esas cosas porque claro, nosotros somos de otro perfil, ¿no? Pero sí que es verdad que voy a intentar al menos decir algunas cuestiones o decir algunas cosas que, aunque sean un poquito obvias, pues que nos hagan pensar, ¿no? Nos hagan pensar de por qué nos pasa lo que nos pasa o qué es lo que está pasando y también romper algún tópico quizá, algún tópico quizá sobre lo que sucede con los alumnos buenos, no tan buenos, cuando decimos que un alumno es bueno o deja de serlo, ¿no? Bueno, yo quería empezar que pensemos un poco qué es el talento, ¿no? Es el talento, claro, decimos que es muy fácil y la primera impresión es que es algo muy sencillo, el talento, hombre, que son muy listos. Bueno, pues igual no es eso. También es verdad que en el debate de esta mañana que hemos tenido en Coditel, alguien ha dicho, no sé si ha sido Ferran, que vamos a quemar la palabra talento, porque le llamamos talento a casi todo, ¿no? No sabemos ni lo... Bueno, pues puede ser, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarlo un poco, para ser concretos, ¿no? Por ejemplo, el talento son los estudiantes que tienen buenas notas, ¿no? Buenas notas de bachillerato y de selectividad o lo que se llame ahora, ¿no? O si desaparece, pues lo que no haya, pues esos son los estudiantes que tienen talento, pero fundamentalmente porque se correla muy bien los que sacan buenas notas con lo que luego progresan muy bien los estudios y suelen dar buenos resultados a las empresas. Fundamentalmente por eso, ¿no? Fundamentalmente por eso. Pero ni son los únicos ni son solo esos, ¿no? Porque también yo creo que el talento está ligado a aquellos estudiantes o aquellos profesionales que son capaces de estar muy motivados por lo que hacen, capaces de aprender por sí mismos, ¿no? Emprendedores, innovadores, de hacer cosas, de motivar y muchos más en los ámbitos de ingeniería, ¿no? ¿Cuántos estudiantes hay o han habido que quizás no teniendo unas notas excepcionales luego han sido unos ingenieros y unos profesionales excelentes, ¿no? Entonces, claro, no son exactamente lo mismo, pero bueno, en principio tenemos como mínimo esos dos perfiles, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos que captar talento también para el máster o los másters. Y el talento para los máster y los másters, en principio estará entre los estudiantes del grado o los grados, ¿no?
que pueden ser lo mismo de antes, o de muy buenas notas y singulares, o pueden ser gente muy motivada, muy emprendedora, ¿no? Que también tenemos que conseguir pues, que lo hagan, ¿no? Y hacerlos salir y hacerlos querer hacer el máster con nosotros. Bueno, y hay mucho talento, o sea, hay mucho para hacer ingeniería, pues por desgracia seguramente no tanto, o por lo menos en primera aproximación nos parece que no. En todos los países avanzados pues está pasando, creo que lo ha comentado también Íñigo, ¿no? Pues que quizá el talento para nuestras disciplinas pues no hay tanto, ¿no? No hay tantos estudiantes que quieran estudiar estas cosas o que estén especialmente motivados en hacer estas cosas. No hay tan pocos, pero no hay tantísimos como había antes, seguramente porque hay una sobreoferta o seguramente porque quizá ya no estamos en el foco, ¿no? Puede ser, puede ser. Bueno, si no hay en España, habrá en otros países, pues posiblemente. Se ha comentado esta mañana y se dice que hay algunas profesiones en las cuales en países avanzados las están ocupando personas de otros países que sí están motivados por hacer eso y en el propio país, ¿no? Pues eso puede ser que nos esté pasando, ¿no? Puede ser. Y sí que es cierto una cosa que yo he puesto aquí al final y es lo que he comentado también al principio. Si son estudiantes para hacer el máster, tenemos que buscar el talento en nuestros propios grados. Tenemos que motivar y tenemos que conseguir que los estudiantes quieran hacer nuestros propios grados. Porque sí que es cierto que nos está pasando que muchos buenos estudiantes prefieren hacer otros másters por el famoso, que ya es famoso, porque lo hemos visto tantas veces, punto de ruptura, ¿no? Punto de ruptura hace que estudiantes quizá muy buenos piensen que van a encontrar algo mejor o una oferta mejor o que les interesa más en otro sitio. Y que no es en nuestros propios másteres de ingeniería de telecomunicación, sino en otros másteres más especializados. Entonces, o no lo hemos explicado bien o no hemos conseguido, digamos, poner o exponer nuestros másteres en la línea en la que los estudiantes más talentosos quieren desarrollar sus estudios y sus enseñanzas, ¿no? Entonces, un poco, digamos, hay varios perfiles ahí. ¿Y cuándo vamos a buscarlo? ¿Cuándo vamos a buscar ese talento? Hombre, pues en principio hay bastante debate ahí, pero en particular para los inicios de los estudios de grado, el talento hay que buscarlo muy pronto, o hay que motivarlo muy pronto, no solamente buscarlo, sino también incentivarlo, ¿no? Eso está bastante demostrado. Está bastante claro que si tú en una edad relativamente temprana, no podría decir los años, pero la gente no se empieza a decantar por un tipo de disciplinas como esta, ya normalmente ya no van a acabar aquí, no van a acabar con nosotros, seguramente no. Y bueno, si es para un máster, pues para un máster vamos a buscar los grados, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Vamos a buscar el talento en los grados y vamos a ese talento que podemos tener en los grados, vamos a motivarlo, vamos a atraerlo y vamos a mantenerlo para hacer nuestro máster, ¿no? Muy bien. Pues tenemos, como siempre, puntos fuertes, puntos débiles, ¿no? En toda esta historia. No estamos peor que todos, tampoco estamos mejor que todos. Es una coyuntura más o menos conocida, ¿no? ¿Qué busca exactamente un alumno que podamos decir que es talentoso, ¿no? En ingeniería? Bueno, pues yo le di algunas vueltas, ¿no? Y seguramente será lo mismo que piensen todos ustedes, o muy parecido, ¿no? Muy parecido. Bueno, pues un estudiante busca, pues, prestigio social, ¿no? En principio, un estudiante que se vea talentoso, capaz de hacer cosas, ¿no? Que se vea ahí con ganas de hacer cosas, pues querrá tener un cierto prestigio social y empleabilidad, ¿no? Se entiende que esto es una cuestión profesional. Entonces, si va a estudiar ingeniería, ¿por qué he puesto talentoso de ingeniería? Por eso. Porque puede haber un estudiante talentoso en pintura, pero igual un estudiante talentoso en pintura, pues no está buscando en primera instancia una alta empleabilidad, porque se querrá ganar la vida como todo el mundo, pero él no va a ir a buscar trabajo en una empresa en primera aproximación seguramente con 15 años, no. Entonces, un talentoso de ingeniería sí que seguramente querrá alta empleabilidad y posiblemente lo que va a querer pues, es un poco diferenciarse, ¿no? Hacer algo que le permita, digamos, ser diferente de manera que pueda conseguir retos o escalar profesionalmente o económicamente o de alguna forma, ¿no? O socialmente, y claro, se ve capaz de superar retos, se ve capaz de hacer cosas que quizá otros no puedan porque es talentoso, porque él se considera que puede hacerlo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Hombre, hay otra cuestión. Los estudiantes buscan referentes, ¿no? Las personas buscamos referentes. Entonces, normalmente, pues
querrá ser como, o querrá parecerse a, o querrá ser capaz de hacer esto que hizo no sé quién, ¿no? Seguramente así. Claro, pero aquí la cuestión es, ¿y el estudiante talentoso de ingeniería quiere todo esto a la vez? ¿O solo alguna de estas cosas? Es un poco curioso, porque yo cuando empecé a pensarlo, pues pensé, por ejemplo, de buenas notas, ¿no? A ver, si pensamos en cualquier otra disciplina que funcione muy bien ahora con buenas notas, piensen, por ejemplo, no sé, por decir una, está muy bien, ¿eh? La biotecnología. Eso tiene unas notas de entrada excelentes, ¿no? También es cierto, pero no tiene alta empleabilidad. De hecho, de momento la tiene relativamente baja. Relativamente baja. En primera aproximación es baja. Luego seguramente se colocarán, pues somos listos, ¿no? Y sigue teniendo unas notas de entrada tremendas, ¿no? O sea que al final no está todo correlado, o no todo a la vez. No está muy claro, pero también pasa hay una cuestión que es perversa, que está dentro, sobre todo esto de las notas, ¿eh? Y que hay que entenderla muy bien. Claro, cuando hablamos de ese tipo de carreras que podríamos considerar de moda, que no lo son tanto, porque la biotecnología seguramente es una evolución de la misma biología, ¿eh? Y serán los mismos profesores que cambian un poco su forma de dar las cosas. Claro, también está la cuestión de la oferta. Claro, obviamente, si en biotecnología en España hay una entrada de, por decir, 400 estudiantes y la nota más baja es, no sé, por decir una nota, 11, si cogiéramos los 400 mejores estudiantes de grado de Ingeniería de Telecomunicación de España, posiblemente también tuvieran la misma nota. No tengo duda, ¿eh? Seguramente también. Pero el efecto es un poco perverso, porque en el hecho de que se quieren diferenciar, los estudiantes muy buenos tienden a buscar algún sitio donde estén con estudiantes buenos o se puedan diferenciar y que suponga un reto. Y eso no lo visibilizamos bien ahora mismo con la oferta que tenemos. Por eso también habrán oído este tema de segmentar, ¿no? Que seguramente es una palabra que yo le oigo mucho a Félix, pero que hay que entenderla en el buen sentido. Segmentar para apoyar a los estudiantes según sus propias necesidades y según lo que están buscando, para que estén más contentos con nosotros, más contentos con nuestra oferta y que acertemos mejor desde el principio en qué es lo que ellos quieren. Si se fijan un poco, estamos hablando de términos que no son mucho nuestros, que son más bien de marketing, ¿no? Que son de otros sectores y que seguramente usamos mal o no convenientemente. Pero estos términos como de segmentar, como relacionar la oferta a la demanda de alguna manera, ajustarnos más a la demanda del cliente o a la demanda social, pues claro, obviamente, seguramente no lo estamos haciendo muy bien. Pero bueno, al estudiante talentoso yo creo que fundamentalmente segmentar, prestigio social, empleabilidad, tenemos bastante de esto, quizá no todo. Y ya los del grado, los que están ya en el grado que queremos, los talentosos que queremos que hagan el máster, pues hay que darles cosas diferenciales en el máster también. Cosas diferenciales en el máster que ellos que consideren como que es algo que les es interesante y que les vale la pena. Cosas diferenciales. Unos ejemplos de qué se hace. ¿No tenemos tiempo? Pues entonces lo paso rápido. Simplemente, ejemplos de captación de estudiantes hay muchos, tanto para estudiantes de bachillerato como en Estados Unidos, en cualquier sitio, pero fíjese que siempre se hace para muy pocos alumnos, ¿eh? El MEC lo hace para 1.800 alumnos en ciencia e ingeniería para toda España, con lo cual eso no es nada, es una gota en el océano. Y luego, por ejemplo, la búsqueda de referentes, por ejemplo, vi una muestra hace poco aquí en Madrid de iconos de ingeniería de caminos, del Colegio de Ingeniería de Caminos, que puso, yo por ejemplo vi un topo de esos, una tuneladora a la castellana, ¿no? Ese tipo de cosas, pues eso no está mal, por lo menos la sociedad ve lo que hacen, ¿no? Es una búsqueda de referentes, ¿no? No está mal, me gustó mucho, por eso lo puse aquí como un pequeño ejemplo. ¿Y qué cosas hacemos nosotros en las escuelas de ingeniería? Pues aquí he puesto ejemplos que me pillan, que tengo yo cerca, pero ¿qué cosas hacemos? Pues básicamente este tema del segmentar un poco, Por ejemplo, nosotros tenemos un doble título con la Administración y Dirección de Empresa, que es un perfil muy particular dentro de la ingeniería de telecomunicación, que en la carrera no se oferta y conjunto pues generas un perfil particular. Y esto, si se puede decir que el éxito es tener un grupo de 50 segmentado con notas por encima de 10,5 sobre 14, pues sí. ¿Y que progrese adecuadamente? Pues también. Lo que no sé aún es cómo será su inserción laboral, puesto que aún no han terminado. Y luego tenemos un grupo, por ejemplo, en inglés específico para 25 solo, que también se llena, estamos listos y tiene nota muy alta, lo damos todo en inglés, específico de la Generalitat Valenciana, lo pagan aparte, o sea,
pues eso va bien. Bueno, ¿qué cosas podemos hacer? Pues seguir con estrategias de dobles grados, seguir con estrategias, seguir segmentando, dar oferta más diferencial y quizás desde el colegio la búsqueda de referentes. Yo creo que esa búsqueda de referentes y ponerlos socialmente o destacarlos socialmente es muy importante. Hace poco estuve en Sevilla y había una exposición del CSIC de Ingeniería Informática, no sé si la han visto, pero creo que es itinerante. Y uno de los referentes que ponía ahí de Ingeniería Informática era Claude Shannon. Claude Shannon es el padre de la teoría de información. Y bueno, o sea, nosotros decimos que es nuestro y dicen que es suyo, pero fíjense que ellos sí dicen que es suyo, pues digamos nosotros también que es nuestro, porque es que el centenario de su nacimiento fue el año pasado. ¿No? Entonces, digamos, en Estados Unidos sí dijeron que era pero digamos también que es nuestro. Claude Shannon, por ejemplo. Y bueno, básicamente eso es lo que quería comentar. Y también, bueno, el hecho de hacer concursos, proyectos, retos. Yo creo que esas cosas a distintos niveles se puede hacer para motivar a los estudiantes a distintos niveles, ya digo, pueden ser estudiantes de grado también, y eso promocionarlo bien. ¿Quién no ha oído hablar del Hyperloop, del proyecto Hyperloop del señor este de Tesla? ¿Quién no ha oído hablar? ¿Quién no ha oído hablar? Todo el mundo. Y ahí, pues hay gente de ingeniería industrial, de ingeniería telecomunicaciones, pues eso es. Nada, muchísimas gracias y disculpen si me he hecho un poco largo. Nos falta una intervención. Rapidita. Pues Soy Antonio Portilla, el director de la Escuela Politécnica de la Universidad de Alcalá, y a mí me ha tocado, en 5 minutos, porque vamos muy mal de tiempo, intentar dar un fogonazo desde el otro lado, es decir, desde ver qué está pasando un poco en el mercado y además tratar el tema de, como ha dicho antes Íñigo, de lo que son las nuevas tecnologías, las nuevas telecomunicaciones, es decir, las titulaciones afines. A mí me tocó vivir la época de oro de los telecos y por lo tanto ahí había una diferencia clara entre lo que era un ingeniero técnico y un ingeniero, y eso ocurría en salarios y en funcionalidades, en el corto, en el medio y en el largo plazo. No tenemos tan claro ahora que las empresas, por lo menos en el corto, porque no tenemos ventana para ver más largo, tengan tan clara esa función, esa división, esos roles. Con lo cual, si nosotros juntamos este factor de estas diferencias en los salarios, en los roles, en las funcionalidades, incluso en el prestigio social, con esa cantidad de años, con ese punto de ruptura que hemos ido mencionando, que no estamos hablando de 4 años para el grado, porque nos estamos yendo a 5 y medio, 6 en muchas ocasiones, más 2 años de máster, hablamos de un desarrollo de los estudios de 8 años. Con lo cual nuestros estudiantes están agotados. Y entonces, cuando a esos 5 años y medio se tienen que plantear estudiar un máster, se lo plantean diciendo, ¿me voy a pasar los 2 siguientes años de mi vida estudiando o me voy a coger experiencia laboral? Además, por otra parte, pues, he puesto ahí un informe de ADECO en el cual te hablan del posgrado, de cuánto posgrado es necesario para los diversos roles. También eso hay que matizarlo porque son datos obtenidos de nuestros antiguos ingenieros, ¿vale? Entonces y no son una cosa exclusiva. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que nos movemos en un mundo donde la cantidad de titulaciones en el ámbito TIC se ha incrementado mucho. Antiguamente, cuando en el año 94, los TIC éramos los telecos y nosotros éramos, entendedme por favor la expresión, los dueños y señores de la tecnología. Pero actualmente, si en grado no hay una disparidad demasiado grande del análisis que hemos podido hacer de los 112 titulaciones del ámbito TIC, solo hay 32, es un tercio, más o menos un 25%, que no son claramente ingeniería de teleco. Si nos vamos al máster, de las 328 titulaciones que podríamos ver del ámbito total de las tecnologías de información y comunicaciones, únicamente el 10% corresponden a las máster universitario en ingeniería de telecomunicación, es decir, a nuestro máster. Bien, si tú ahora coges y te vas a estudiar cómo está el mercado, verás que igual que nuestro core de operadores que teníamos antiguamente era lo que, digamos así, nos definía a veces en telecomunicación, pero que eso ha ido variando y ahora trabajamos transversalmente en todos los puestos, como veremos en el informe. Si vemos los informes de los perfiles, esos perfiles son estilo Big Data Architect, estilo IoT, ingeniero en Smart Cities. Muchos de ellos no están ligados directamente con la ingeniería de telecomunicación y de hecho en el informe de Deloitte, cuando miras las profesiones que conducen a esos puestos, la ingeniería informática
la parte, no hablo ni de grado ni de máster, pero las titulaciones de informática nos superan. Están en 17 de los 17 de puestos o perfiles, mientras que los puestos relacionados con ingeniería de telecomunicación son solo 10. ¿Bien? Si coges el informe HICE de sectores y salarios y miras la parte de ingeniería en tecnologías de información y comunicaciones, solo entre el 15 y el 20% de puestos tú dirías directamente que son de un puesto relacionado exclusivamente con la ingeniería de telecomunicación. ¿Qué intentamos expresar con eso? Que dentro del ambiente general de la profesión, aparte de lo que es la ingeniería de telecomunicación, han surgido un montón de cosas que, como decía Íñigo muy bien, son nuestras, evidentemente, pero también son de otros. Pero nosotros tenemos que hacer las nuestras. Entonces, cuando tenemos que ofrecer en ese problema de entrada que decía Félix, tenemos nuestra profesión, tiene unos buenos salarios, nos empleamos todos, pero tenemos un problema de entrada, nosotros tenemos que hacer algo que mejore ese nivel de entrada, ¿vale? Y esas son las soluciones que estamos intentando poner en esta mesa. En ese sentido, creemos, o es una potencial solución posible, el hecho de intentar incorporar al conjunto de la profesión todas esas titulaciones afines que aparecen, que son importantes dentro del sector TIC y que son, por decirlo de alguna manera, muy apreciadas por nuestros estudiantes. Porque en la propia Coditel de esta mañana hemos observado que nosotros tenemos una fuga de estudiantes que en vez de hacer el máster universitario en ingeniería de telecomunicación, el máster que conduce a la profesión regulada, se van a hacer otros másters que están directamente orientadas con estas, y me permiten que vuelva, con esas profesiones que corresponden a esos 17 perfiles. En ese sentido, yo soy ingeniero colegiado desde el minuto 1. Yo acabo en el 99 y en el minuto 99 y 1 yo ya estaba colegiado y tengo mucho aprecio por la profesión. Pero si nosotros vemos incluso la propia evolución de la masa de colegiados, veremos que tenemos un envejecimiento progresivo de la población, que no del sector TIC, porque nuestros egresados, nuestros profesionales siguen siendo jóvenes. Y además ese incremento en la edad media se ve principalmente a partir de la entrada en Bolonia. Es decir, tenemos ahí un problema de significancia, de equiparación entre, como decía Félix, entre lo que son nuestros títulos, o como decía también Patricia, entre lo que son nuestros títulos y nuestra profesión. Soluciones, evidentemente soy como Íñigo, también soy del norte, no, soy cántabro, entonces soy menos difuso, si quieres, menos preguntón. Hay que abrirse. Creo que la solución o una de las alternativas sería abrirse. ¿Abrirse dónde? Pues se puede abrir en muchos caminos. Antes ha salido en la mesa anterior todo el tema de las certificaciones profesionales. Pues de alguna manera tenemos que buscar un paraguas común en el cual nosotros atraigamos a todos esos profesionales que surgen de titulación afines, ya sea mediante estas certificaciones profesionales, ya sea mediante otros instrumentos que el propio colegio, la propia Asociación de Ingenieros de Telecomunicación, monte para poder atraerlos, porque si no, seguramente nuestro propio perfil se diluya un poquito entre este mare magnum de titulaciones. Discúlpenme si he ido demasiado rápido. Muchas gracias. Bueno, aquí me dicen que hemos acabado, que conste que nosotros hemos cumplido con nuestra hora. Hemos intentado lanzar, digamos, habéis seguido una trayectoria, un cierto discurso, que es lo que en estos momentos piensan los directores de la Escuela de Telecomunicación. Hay muchas, te lo acabo ahora mismo bien, hay muchas alternativas. Creo que el colegio juega un papel fundamental en el futuro de este tipo de titulaciones y, bueno, pues simplemente esto es lo que os podemos decir. Muchísimas gracias.